Apocalipsis capítulo 2, versículo 18. Y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, al que venciere y guardare mis obras, yo le daré autoridad sobre las naciones. Bienvenidos a este estudio bíblico. Continuamos con el mensaje a las 7 iglesias. Llega la iglesia de Tiatira o Tiatira. A comparación con las otras ciudades de Asia Menor, Tiatira no era muy grande, ni contaba con grandes atracciones como las demás. Esta era una ciudad pequeña, localizada en un valle. No se encontraba en la costa, sino en el campo. Estaba en camino hacia Pérgamo. Tiatira era un centro comercial por encontrarse en una de las principales rutas de comercio de ese tiempo. Contaba con gremios de panaderos, herreros, alfareros, curtidores, tejedores. También había otras personas con otros oficios. En ese tiempo los creyentes tenían conflicto con ciertas prácticas de los gremios, ya que obligaban a los miembros a participar en actividades paganas, tales como ofrendas a los dioses y comida ofrecida a los ídolos. Estos actos o estos ritos podían incluir en actos inmorales. Como vamos a ver más adelante, en el mensaje de Jesús a esta iglesia, es evidente que algunos creyentes de esta iglesia, de Tiatira, cayeron en prácticas paganas. La forma en que el Señor se presenta a esta iglesia es de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Y escriba al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La expresión más común de Jesús en Apocalipsis es Hijo de hombre, pero aquí se describe como Hijo de Dios, lo cual resalta la deidad de Jesús. Los ciudadanos de Tiatira entendían bien este mensaje, pues era un concepto que manejaban a diario. Una de las principales deidades locales era Apolos. También adoraban al César de Roma. A ambos se le llamaba hijos de Dios. Creían que ambos eran hijos del dios Zeus. Entendiendo esto, Jesús se les presentó no solo como el hijo de un dios, sino del Dios Todopoderoso, el Dios soberano, el Dios creador del cielo y de la tierra. Luego menciona ojos como llama de fuego. Lo que antes se consideraba como una llama de fuego, hoy podríamos llamarlo como un láser. La luz del láser penetra con facilidad a través de cualquier superficie. Los ojos del Señor no solo ven lo que está en la superficie, sino que penetran hasta lo más profundo del alma. Él no solo ve nuestros actos, sino conoce también las intenciones del corazón. Y esta expresión nos habla del poder penetrante de la vista del Señor. Apocalipsis capítulo 2, verso 23. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras.
Los ojos del Señor ven todo. Y no se le pasará por nada. O sea, no se le va a pasar por alto nada, sea bueno o malo. Efesios capítulo 5, verso 13 dice lo siguiente: pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. La iglesia de Tiatira necesitaba oír esto porque hay cosas que debían cambiar. Ellos creían que se estaban saliendo con la suya, pero el Señor les dice: yo veo todo, yo sé todo lo que hacéis. Hebreos capítulo 4, verso 13 dice: y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos, pero si no lo hacemos, tendremos que dar cuentas de nuestras acciones. Si la corrección del Señor tarda, no es porque se le pase por alto, sino porque nos está dando tiempo para arrepentirnos. En su segunda venida, Jesús vendrá a hacer justicia. Traerá juicio, es decir, traerá recompensa al que ha hecho el bien y castigo al que no se ha arrepentido. Las iglesias necesitan escuchar este mensaje, ya que el juicio comenzará por la casa de Dios. Esto lo dice la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 17. Y luego vendrá el juicio a las naciones. Siguiendo con este versículo, menciona los pies semejantes al bronce bruñido. Qué descripción, ¿eh? ¿Te imaginas el bronce bruñido? Pies semejantes al bronce bruñido. ¿Qué es esto? Pies semejantes al bronce bruñido. El bronce bruñido es aquel que ha sido pulido de tal forma que queda brillante. ¿Tú has visto bronce brillante? Yo sí. Y lo catalogamos como oro, plata y bronce, ¿verdad? Pero el bronce es lustroso, es brillante cuando está pulido, cuando está bien tratado. La forma de pulirlo y purificarlo es sometiéndolo a altísimas temperaturas, como el oro, como la plata. Apocalipsis capítulo 1, verso 15 dice: sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Esto lo dice el capítulo anterior, Apocalipsis capítulo 1, verso 15. En la Biblia el bronce representa juicio. La imagen de Jesús con los pies de bronce representa que el Señor traerá el fuego del juicio, quemando lo malo y sacando el brillo a lo bueno y valioso. Y esta es una imagen muy diferente a la que muchos tienen de Jesús, quien en su primera venida se presentó como el Mesías sufriente, el Cordero de Dios que vino humildemente a dar su vida por nosotros. Pero es que lo curioso que en su segunda venida llegará como el Mesías, como el Rey, quien derrotará a sus enemigos y someterá a toda la tierra bajo su autoridad. Traerá juicio. El profeta Daniel también recibió la revelación del Señor de una forma similar a la de Juan. Daniel capítulo 10, verso 6. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago. Sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esa es la descripción que estaba haciendo el profeta Daniel. El mensaje a la iglesia de Tiatira, si tú analizas el mensaje a las 7 iglesias, es el más largo de todas. Y curiosamente, es el mensaje más largo, pero era la iglesia más pequeña. En su mensaje a esta iglesia, Jesús comienza afirmando lo positivo que tienen. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Jesús comienza afirmando lo positivo, pero llega un momento en que hay que sacar a la luz lo negativo. Los errores, las debilidades, los pecados. Lo primero por lo que el Señor felicitó a la iglesia en Tiatira es por su amor. En griego, ágape. De todas las virtudes espirituales, ellos escogieron la mayor, como dice Pablo, en la primera carta de Corintios, capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de todos, el mayor de ellos, es el amor.
El problema es que muchos en la iglesia de Tiatira perdieron la perspectiva. Perdieron la perspectiva del amor y cayeron en la tolerancia. Mucha gente confundió el amor con la tolerancia. Y debemos amar al pecador, pero no el pecado. Hoy en día hay iglesias que aman al pecador, pero es que además permiten el pecado que entre en la iglesia. Y hemos puesto el ejemplo, por ejemplo, de ese artista cristiano que ministraba hace unos años en varias iglesias, que tenía un don de la adoración increíble y se apartó de los caminos del Señor y, bueno, se ha cambiado de sexo. Y ahora hay iglesias que le están invitando a cantar, a ministrar en el tiempo de alabanza y adoración. ¿Cómo es esto? Pues esto es como la iglesia de Tiatira. Es una iglesia tolerante, que sí, que ama al pecador y que ama al pecado. Permite que el pecado del pecador entre en la iglesia. El verdadero amor busca el bien del otro, lo cual incluye confrontar y exhortar cuando sea necesario. Pero los creyentes de Tiatira prefirieron no herir a los que estaban desviados para evitar conflicto. Y esto no es amor, esto es tolerancia. Qué triste que haya iglesias así. Es muy triste. Que permiten que el pecado esté en la iglesia. Porque no quieren herir a la persona, porque no quieren perder miembros, porque quieren llegar a todas las personas posibles, porque se olvidan que lo importante no es la cantidad, sino la calidad. Hoy en día uno de los valores más populares es la tolerancia, ¿verdad? Aunque puede ser considerada como una virtud, llega un punto en que la tolerancia se puede desviar y convertir en pecado. La clave está en lo que uno tolera. Hay cosas que uno puede resistir por amor, pero hay otras que la Biblia dice que no debemos tolerar. Podemos ver los dos extremos en los casos de las iglesias de Éfeso y Tiatira. En Éfeso no toleraron lo falso, pero habían perdido el primer amor. Apocalipsis capítulo 2, versos de 2 a 4. Por el contrario, en Tiatira tenían amor, pero habían tolerado el pecado. Ambas iglesias habían ido a extremos, pero la clave está en encontrar el balance entre el amor y la justicia. Amor. Pero otra de las virtudes en esta iglesia era el servicio. En griego se usa la palabra diaconía, que se refiere al ministerio, al servicio o a la ayuda de los demás. Diácono significa siervo, persona que sirve, servicio. Esta era una iglesia que se enfocaba en servir y ayudar a sus miembros, mantenerlos contentos. Igual que con el amor, el servicio es una virtud positiva, pero puede desviarse por quedar bien con la gente. Y eso hace muchas veces que se vuelva más importante que agradar a Dios. Otra virtud de la iglesia de Tiatira es la fe, traducida del griego pitsis, que también se puede traducir como persuasión, convicción, fidelidad. Tener fe es creer, pero también actuar, ya que la fe sin obras está muerta. Las obras es lo que demuestra en qué creemos verdaderamente. Y Jesús señaló que la iglesia de Tiatira tenía fe y era fiel, porque sus obras postreras fueron mayores que las primeras. Estas son las cosas positivas que Jesús está diciendo de esta iglesia. También dice que era una iglesia paciente, perseverante. Ellos fueron constantes. Esta virtud los llevó a hacer obras mayores más que las primeras. Y aunque la iglesia de Tiatira tenía cosas muy buenas, también se había desviado en otras de forma muy seria. En otras obras os había desviado de hacer cosas muy malas. Analizamos lo bueno, pero ahora es el turno de analizar los puntos negativos de esta iglesia. Puntos negativos que a lo mejor también nosotros podemos tener en nuestra iglesia, en nuestra vida, en nuestra familia. Lo que Jesús criticó de esta iglesia es lo siguiente. Apocalipsis capítulo 2, verso 20. Tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice ser profetisa
y enseñe y seduzca a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Hacemos un poquito de historia para que sepamos por qué se menciona aquí a Jezabel. Algunos dicen, no, es que allí también había una mujer que se llamaba Jezabel y era parecida a la otra. Bueno, yo pienso que se está refiriendo a la primera, a ese espíritu de Jezabel. En la historia, Jezabel era una princesa de Sidón que se casó con Ahab. De hecho, tenemos varias reflexiones sobre Jezabel y sobre su esposo Acab, rey de Israel. Se casaron, ¿sabes por qué? Porque había una alianza política. Dios había advertido en contra de este tipo de alianzas. Lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Pero el rey Acab no era un hombre temeroso de Dios. Ella no solo tuvo una influencia negativa sobre su esposo, sino sobre todo el pueblo de Israel. Te invito a que lo leas. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 25 al 26. Jezabel era una mujer fuerte, manipuladora, que se deleitaba en hacer mal. También se caracterizó por procurar la destrucción y la muerte de los profetas de Dios. Esto lo puedes leer también en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo del 4 en adelante. Jesús está usando la imagen de Jezabel para hacer ver a la iglesia de Tiatira que algo similar estaba ocurriendo entre ellos. Permitieron entrar a alguien con ese espíritu. En un sentido figurado, Jezabel es una persona que tiene un espíritu manipulador, que incita al pecado. Y es importante entender que Jezabel no era alguien que estaba fuera de la iglesia tratando de hacer caer a los creyentes, sino que era alguien que tristemente estaba dentro de la iglesia. Con sus doctrinas, con sus falsas profecías, enseñaba a los creyentes a que no se sintieran condenados por pecar. La Biblia enseña que no hay condenación para los que creen en el Señor. Romanos capítulo 8, verso 1. Pero esa gracia no nos da licencia para pecar. Al contrario, luego de aceptar el perdón debemos proceder al arrepentimiento que implica regresar a vivir como Dios manda. La mayor amenaza a la iglesia de Tiatira no venía de afuera, sino de adentro. La mayoría de los problemas que hoy tenemos en las iglesias son por discusiones entre los hermanos, malos entendidos. El problema muchas veces está dentro, no fuera. A diferencia de otras iglesias que eran perseguidas por el Estado, los paganos o los religiosos, por ejemplo, el peligro de destrucción de esta iglesia provenía de una descomposición interna. Esto lo hemos visto en muchas películas. Cuando hay dos ejércitos que luchan entre sí, siempre hay un bando que tiene algún espía, que se camufla, que se mete dentro del ejército enemigo, ¿sabes? Y dice, no, yo soy de los vuestros, pero luego está contaminando por dentro, como hizo Absalón. Absalón quería el trono de su padre David, ¿y qué hizo? Empezó a ponerse a la puerta de palacio a atraer a la gente. Hablar más de su padre, para levantar un grupo de personas que se rebele contra el propio David. La mayor amenaza a la iglesia de Tiatira estaba dentro. Y esto es semejante a lo que pasa en la iglesia moderna en los países libres que no sufren persecución externa, pero que corren el riesgo de destruirse desde adentro por la falta de enseñanza bíblica, por doctrinas falsas, por liderazgos permisivos que se oponen al pecado de sus miembros. Y yo creo que esto está pasando hoy en día. Iglesias permisivas, tolerantes, que permiten que entre el pecado en la iglesia para no sufrir persecución. Yo así lo veo, y no me equivoco. Porque permitir que vengan en iglesias personas con ideales paganos, ocultos, y que un líder lo deje, incluso ministrar en la alabanza, predicar, yo creo que ese líder es un falso maestro. O realmente no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Cómo hacemos para no sufrir persecución? Permitir que venga todo tipo de clase de personas a la iglesia. Nosotros amamos al pecador, pero debemos aborrecer el pecado. Yo no puedo permitir en mi iglesia que una persona con una desviación sexual venga a ministrar, a compartir la palabra. Yo no puedo hacer eso. Te amo a ti como pecador
Y mi anhelo, mi función es que tú te vuelvas al Señor, cambies tu manera de vivir, tu manera de pensar, te arrepientas de ese pecado. Te amo a ti como pecador, pero lo siento, yo aborrezco el pecado. Y hay iglesias que están haciendo las dos cosas, amar al pecador y permitir que entre el pecado en la iglesia. Y eso estaba pasando en esta iglesia. Por dentro se estaba destruyendo. Este peligro fue el que Pablo señaló también de la iglesia de Corinto. Habían permitido que el pecado se infiltrara en la iglesia y no habían hecho nada al respecto. Esto está en la primera carta de Corintios, capítulo 5, versículos del 1 al 12. Te dejo una pausa para que puedas buscarlo. Pablo explica, la levadura contamina toda la masa. Por lo tanto, debe sacarse lo malo de la iglesia, ya sea por arrepentimiento o por expulsión del pecador entre ellos. Así lo está diciendo Pablo en esta carta. Antes de que venga una persona a hacer caer a los hermanos, lo mejor es expulsar a esa persona de la iglesia. Jesús señala que el pecado de Tiátira fue haber tolerado a Jezabel y el pecado que ella promovía era un pecado que hacía caer a los hermanos. Si uno toma el camino de la complacencia y la tolerancia, el camino es resbaladizo. El camino nos va a llevar al pecado, tal como le pasó a esta iglesia. Y esta es una de las advertencias que Jesús da a las iglesias de los últimos tiempos. Pero también hay un final para esta mujer, para Jezabel. En tiempos de los reyes, el final de Jezabel fue terrible, ya que murió sin ser sepultada y los perros comieron sus restos. Jesús advierte a Tiátira que el final de los que sigan la doctrina de Jezabel será también terrible. Dice el versículo 21, le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. El Señor siempre nos da tiempo para arrepentirnos, aún a Jezabel. Pero llegará el tiempo de la justicia. Llegará el tiempo, perdón para quien se arrepienta, castigo para quien no lo haga. Lo curioso es que si tú lees versículo 21, 22 y 23, Apocalipsis capítulo 2, podemos notar que la maldición no solo afectará al pecador, también a sus hijos, a su descendencia, lo cual es un principio bíblico. Y lo dice el libro de Números, capítulo 14, verso 18. El Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, más de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Vaya palabras, ¿eh? Cuidado con esto. La maldición no solo afecta al que peca, sino también a sus hijos, lo cual es un principio bíblico. ¿Quieres que esa maldición llegue a tus hijos? ¿Verdad que no quieres? Pues es tiempo de arrepentirnos. Es tiempo de pedir perdón a Dios para que esto no suceda. Porque el Señor nos da tiempo para arrepentirnos. Pero llegará el tiempo que ese tiempo se acabe. Aprovecha ahora que tenemos este tiempo. Aprovecha para ponerte a cuentas con el Señor. Estamos terminando la reflexión. También habla Jesús del remanente fiel. Aunque muchos creyentes en Tiátira siguieron la doctrina de esta mujer, Jezabel, debemos saber que otro grupo se guardó y permaneció fiel a Dios. Mientras unos estaban en pecado, en tinieblas, otro grupo de la misma iglesia estaba en santidad, estaba en luz. Y para ellos el Señor tiene palabras de ánimo. Versículo 24 y 25. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiátira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La frase a los demás
se podría traducir como remanente. Y el Señor dice que este remanente no ha conocido las cosas profundas de Satanás. Hay comentaristas que creen que esto se refiere a doctrinas que justifican el pecado, es decir, el mal disfrazado de bien. Jezabel justificaba el pecado, y no hay mayor engaño que creerse justo cuando uno no lo es. Había un remanente fiel, y me gusta esto. Imagínate una congregación y dos grupos, los que hacen mal y los que hacen bien. ¡Puh! Increíble. Vaya iglesia. Finalmente el Señor señala cuál será la recompensa a todo el que salga vencedor de la prueba en Tiátira. Apocalipsis capítulo 2, verso 26, 27 y 28. La recompensa para el que salga vencedor será autoridad sobre las naciones. En su segunda venida Jesús vendrá como rey y juez de todas las naciones. A quien se oponga lo destruirá. Y en ese tiempo toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el rey. Y después de esto el Señor va a delegar su autoridad a siervos que haya probado y son fieles. En verdad os digo que vosotros, que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Mateo capítulo 19, verso 28. La recompensa para el que permanezca fiel al Señor será autoridad sobre las naciones. Será el lucero de la mañana. En términos de la astronomía, el lucero de la mañana se refiere al planeta Venus, que a nuestra vista se aprecia como una estrella brillante en el cielo. Y recibe ese nombre porque alcanza su mayor resplandor justo antes del amanecer, justo antes. Y en términos bíblicos, el lucero de la mañana se refiere a Jesús el Mesías. En forma simbólica, luego que pase el momento más oscuro de la historia, entonces el Señor vendrá como la luz de la mañana. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. El amanecer deja atrás la oscuridad. Da paso a la luz del día. Y de la misma manera, ya no reinará más sobre la tierra Lucifer con sus tinieblas, sino que vendrá con la luz del Mesías, el lucero de la mañana. Este es el mensaje que envía Jesús a la iglesia de Tiátira. Un mensaje que lo podíamos haber desarrollado mucho más, pero por tiempo no lo hemos hecho. De una manera breve hemos querido presentarte este mensaje. Si tú crees que me equivoco en algunos puntos, te invito a que con amor me corrijas. Oye, José, aquí te has equivocado, creo que esto no es así, esto es asá. Con total libertad lo puedes hacer, pero, como siempre decimos, con respeto.